que nos regala por la vida. Gracias a nuestro hermano David por esta plataforma. Gracias a cada uno de los hermanos que hacen su tiempo para estar en esta plataforma. Hoy quiero compartir un estudio, ¿verdad? Que lo encontramos allá en Segundo de Reyes, Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. La historia de Naamán, un guerrero, un soldado que estaba leproso, y una sirvienta que él tenía le dijo que si él iba al pueblo de donde ella era, ahí había un profeta que le podía salvar. Entonces Naamán va, llega, pero se encuentra que no es lo que él pensaba, lo que él creía. Él iba con algo en su mente. Segunda de Reyes 5:11 dice, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Aquí vemos a un hombre con lepra. La enfermedad de la lepra era algo terrible y este hombre estaba contaminado con esta enfermedad. Este hombre se llama Naamán. Y se le dijo lo que debía de hacer para curarse. Pero como no era lo que él tenía en mente, se enojó, se molestó. El profeta ni siquiera salió. Solamente mandó a decirle, vete a zambullir 7 veces. Y él se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque él trae una idea, hermano. Él trae un pensamiento. Él dice, yo voy a llegar, el profeta va a salir, va a orar, va a poner su mano y yo me voy a sanar. Es lo que él pensaba y es lo que él creía. Y lamentablemente, hermanos, es por eso que hay tantas religiones. Es por eso que hay tanta doctrina. Porque lamentablemente el ser humano va con ese pensamiento. Muchas veces tenemos una idea, se nos vino una idea y vamos a la Biblia con esa idea. Vamos a la Biblia para que la Biblia apoye esa idea. Y cuando nosotros vamos con esa idea, posiblemente, ¿verdad? Vamos a hallar textos que creemos que apoyen nuestra idea. Y por eso comienza una nueva religión, comienza una nueva doctrina. ¿Por qué? Porque vamos con un pensamiento. Y vamos a la Biblia para encontrar apoyo de ese pensamiento. Lo cual es un grave error. No vayamos a la Biblia con un pensamiento. Vayamos a la Biblia para encontrar lo que Dios es. Este hombre se iba enojado, iba molesto, porque no era lo que él pensaba, no era lo que él creía, no era lo que él traía en su mente. He aquí yo pensaba, he aquí yo creía. El hombre tiene sus pensamientos, pero los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Si no están basados en lo que Dios manda, entonces mi pensamiento no es el de Dios. En Isaías 55, versículo 8, Dios le dijo a pueblo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba haciendo lo que Dios le mandaba. Entonces no eran los pensamientos de Dios. Y podemos hacernos una pregunta, hermanos. ¿Dios me pide opinión a mí? ¿Dios le pide opinión a usted? No, hermano. Dios no nos pide opinión. El hombre siempre ha querido ser más sabio que Dios. Lamentablemente el ser humano quiere ser más sabio que Dios. Queremos ser más inteligente que Dios. Dios nos manda algo y yo quiero ser más sabio que Dios y digo, no, es que eso no va a resultar, Señor. Mejor hagámoslo de esta manera. Y es por eso que comienzan a surgir muchos grupos religiosos.
El hombre ha querido que sus pensamientos dominen a Dios. Lamentablemente, el hombre, el ser humano, quiere que los pensamientos, sus ideas, Dios las acepte y que nuestros pensamientos, nuestras ideas que son limitadas, queremos que Dios se someta a ellas, cuando, hermano, es todo lo contrario. Y no queremos que los pensamientos de Dios dominen nuestra vida, nuestra mente. Son los pensamientos de Dios los que deben dominar mi vida, no mis pensamientos, ¿no? Nuestra conducta. Ah, no, yo quiero vivir como yo quiero. Es que a mí me agrada este tipo de vida, este tipo de comportamiento. Pero Dios me está diciendo no. Pero yo quiero que Dios se amolde a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Yo no me quiero moldear a lo que Dios dice. Naamán es un claro ejemplo de esto. Naamán no hubiera podido ser limpio si no hubiera cambiado sus pensamientos, sus ideas. Si él no hubiera sacado ese pensamiento, esa idea de su mente, no se hubiera sanado. No hubiera quedado limpio como niño. Y es lo que pasa en muchas religiones. Muchos no se podrán salvar si no cambian sus pensamientos, si no cambian sus ideas. Nada más tuvo que ser exhortado por sus soldados, por su compañero. Él iba enojado de regreso con la lepra, pero sus compañeros, sus soldados le dijeron, Maestro, Señor, si el profeta te hubiera mandado otra cosa, ¿no lo hubieras hecho? Y él reaccionó y fue y se zambulló y quedó limpio, hermanos. Pero tuvo que cambiar sus pensamientos, tuvo que cambiar sus ideas, su manera de servir a Dios. No como ellos piensan, sino como Dios manda. Tenemos que cambiar. Si estamos haciendo algo malo, si no está correcto delante de Dios, tenemos que cambiar. No importa qué tanto lo hubiéramos practicado. Si no está correcto delante de Dios, no tenemos que hacerlo. Tenemos que cambiar. Es mejor obedecer que los sacrificios, hermanos. Dios desea la obediencia. Un sacrificio sin obediencia no sirve de nada. Dios no lo va a aceptar, aunque yo crea, aunque yo piense, Dios no lo va a aceptar. Dios se complace más en que obedezcamos sus mandamientos que en el sacrificio que podamos dar. Si ese sacrificio no es como Dios lo manda, de nada sirve. El rey Saúl tenía un mandamiento y se le dijo, se le mandó, hermanos, está atento a la palabra. Samuel le dijo, Saúl está atento a la palabra. En 1 Samuel 15:1, fíjese, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió para que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Él dijo, está atento, pon oído, abre tu mente para escuchar lo que Dios te va a dar, lo que Dios te va a decir. Es lo que a muchos nos hace falta, poner atención a la palabra de Dios, ya que por eso no obedecemos sus mandamientos. Fíjese, cuando le predicamos a alguien que practica una religión y ya él ve que no, que lo que le estamos predicando no es lo que ellos practican, pues ya no ponen atención, ya se molestan, ya no quieren oír. En Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22, Santiago lo expresa de esta manera. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibí con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago dice, despójense, quiten de ustedes, desechen toda inmundicia, toda malicia. Tenemos que quitar todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras malas ideas.
y recibir con humildad. Reconocer si estoy fallando para que esa palabra que es implantada pueda dar buenos resultados en mí. Ahora, ¿para qué es? Fíjese, para salvar mi alma. Muchos quieren y muchos deseamos la salvación de nuestra alma, pero la queremos como nosotros queremos, no como Dios lo dice. Versículo 22, dice Santiago, sé hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Tenemos que abrir nuestro oído, nuestra mente, nuestra alma. Esa palabra que es implantada, que la llevemos a la práctica, que haya cambios en nuestra vida. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y se va y se olvida. De nada sirve. De nada vale solo ser oidores. De nada vale, de nada cuesta. No cuesta nada. Eso no tiene ningún mérito. Escuchar la palabra de Dios y no practicarla no tiene ningún mérito. Eso no nos va a llevar al cielo. Tenemos que oír y practicarla, obedecerla. Y eso va a hacer que nuestra alma pueda ser salvada. Saúl se le mandó que destruyera todo por completo. Primero Samuel, primer libro de Samuel 15, versículo 3. Se le da una orden. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que él tiene. Y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a... Le dijo, ve, destruye todo. No te apiades de nada. Destrúyelo por completo. Esa era la orden. Ese era el mandamiento de Dios. Pero su pensamiento, su idea fue que era mejor perdonar lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados. Él va a la guerra, pero dice, no, yo voy a perdonar al rey, a Amalek. Estos animales, estas ovejas, estos bueyes, están bastante gordos, están bastante bonitos. Entonces, mejor se los vamos a ofrecer a Dios. ¿Para qué lo vamos a destruir? Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo que era despreciable, sin valor, lo destruyeron totalmente. Fíjese, Saúl y el pueblo perdonaron a Agar. Perdonaron a Agar. Perdonaron todos los animales. Lo mejor de los animales lo perdonaron. ¿Cuál era el pensamiento de Saúl y del pueblo? ¿Cuál era su idea? Sus pensamientos a simple vista eran buenos. Eran para sacrificar a estos animales a Dios. No era para quedarse ellos, hermano. Y aquí hay algo muy interesante. Porque al pensamiento de Saúl, al pensamiento del pueblo, y si nosotros nos ponemos a pensar, podríamos decir, no, era bueno lo que Saúl estaba haciendo. Era bueno lo que el pueblo pensaba. Si no era para ellos, más bien están haciendo una buena obra. Quieren ofrecerlo a Dios. Versículo 15. Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Fíjense, hermanos, cómo Saúl se lava las manos, cómo Saúl se quiere quitar de la responsabilidad. En el versículo anterior vimos que la Biblia dice que Saúl y el pueblo perdonan. Pero fíjese, cuando llega Samuel, Saúl, ¿qué dice? El pueblo. No es culpa mía, yo no tengo nada que ver. El pueblo fue el que perdonó
lo mejor de las ovejas, los mejor de los bueyes, para sacrificarlo al Señor tu Dios. Pero ahora fíjese qué es lo que dice él al final. Pero lo demás lo destruimos. Ahí sí se involucra. Dice, lo demás todo lo destruimos. Ahí sí él se involucra. Él dice, ahí estoy yo, ahí yo lo destruí. Pero él sabía que no había hecho lo que Dios le dijo. Pero le está echando la culpa al pueblo. A simple vista, la intención del pueblo era buena ante sus pensamientos, ante sus ideas. Porque, hermanos, ¿qué era lo malo que ellos perdonaran a los animales y los sacrificaran si era para Dios? Pues a simple vista no vemos nada de malo. Y no es lo que pasa hoy, hermano. Por ejemplo, muchos hermanos usan ofrenda para ayudar al inconverso. Ah, alguien está muriendo de hambre, alguien necesita medicamento, entonces, bueno, tomamos de la ofrenda y se lo damos. Y podemos decir, ¿cuál es lo malo? ¿Cuál es lo malo? Estamos haciendo una buena obra. ¿Cuál es el problema? Y ahí va nuestro pensamiento. Pero esto no era lo que Dios quería. Si Dios lo hubiera querido, hermano, lo hubiera pedido, lo hubiera mandado. Y yo creo, hermano, que si Dios le hubiera dicho a Saúl a través de Samuel, mira Samuel, destruye todo lo malo, pero guarda lo bueno y me lo ofrece, yo estoy seguro que no lo hubiera hecho. Porque siempre le llevamos la contraria a Dios. Siempre queremos ir en contra de lo que Dios manda. Pero el hombre quiso ser más sabio que Dios. Dios dice algo y el hombre hace otra cosa. Dios le especificó a Saúl. Pero el Saúl hizo lo contrario. Por esa desobediencia, Saúl pagó. Y ya no fue más rey. Fíjese, ya no siguió siendo más. La desobediencia trae consecuencias de la. Versículo 26. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando desechamos, hermano, la palabra de Dios, Dios nos desecha. No creamos que vamos a salir bien librados. No, hermanos. Por su pensamiento, su idea, Saúl perdió ser rey de Israel. Nuestra desobediencia nos va a llevar a la perdición eterna. No seamos desobedientes a Dios. Cumplamos lo que Dios nos manda. El obedecer es no creer. Porque hay mucha gente que dice, no, yo creo a Dios, pero no le obedece. Entonces, hermano, el obedecer es creer. El desobedecer es no creer. Si yo no obedezco, yo no creo a Dios. Dios dio una orden a Moisés y a Aarón, pero ellos desobedecieron a la palabra de Dios. Dios dijo, hermano, fíjese, toma la vara, reúne a la congregación y habla a la gente. Tres cosas, hermanos, que a simple vista, pues era muy comprensible, muy sencillas de llevar a cabo. Eran tres órdenes sencillas, las que Moisés tenía que cumplir. En Números, capítulo 20, versículo 8. Números, capítulo 20, versículo 8. Le dijo Dios, toma la vara, reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón. Habla a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban y la congregación y los animales. Fíjese, toma la vara, reúne a la congregación, habla a la peña. Moisés hizo el primer paso bien. Moisés empezó bien. Tomó la vara. Números 20, versículo 9. Dice el versículo 9.
tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Porque es lo que Dios le había ordenado. ¿Qué le había ordenado? Toma la vara. Moisés cumple. Y la escritura es clara y contundente cuando él dice tal como él se lo había mandado, tal como Dios lo había ordenado. Moisés lo cumple. El primer paso lo cumple a perfección. Fíjese bien que el texto dice al final tal como Dios le ordenó, porque eso es lo que Dios le ordenó. Él iba bien. En el segundo paso, lo primero lo hizo bien, pero ya lo otro ya no lo hizo bien. Pero al final no hizo como Dios le había ordenado. Versículo 10. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Todo va bien, hermanos, ahí. Porque es lo que Dios le había ordenado. Toma la vara, reúne al pueblo. Pero, ¿qué pasó? Moisés añadió al mandamiento de Dios. ¿Qué añadió Moisés? Hablar al pueblo, cosa que Dios no se lo dijo. Por eso dijo. Y él les dijo, oí ahora rebelde, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Ahí está la añadidura del pensamiento de Moisés. Fíjese, el texto no dice que hizo como Dios le ordenó. ¿Por qué? Porque no lo hizo. El primer paso lo hizo, pero ya al final ya no lo hizo. Porque Dios nunca le dijo que hablara al pueblo, pero Moisés lo está haciendo, está añadiendo. Moisés solo tenía que reunir al pueblo, no hablar al pueblo. Moisés le aumentó al mandamiento de Dios al hablar al pueblo. Añadió a lo que Dios le había mandado, lo que es pecado delante de Dios. Añadir algo al mandamiento de Dios es pecado. Añadir a la palabra de Dios es pecado. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Cuánta gente dice obedecer a Dios, pero añade a lo que Dios no les ha dicho? En el tercer paso, que era hablar a la peña, Moisés no lo hizo como Dios lo mandó. Moisés no cumplió lo que Dios le mandó. Número 20, versículo 11. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Moisés en el tercer paso quitó a lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, habla a la peña. Moisés no habló a la peña. Moisés le quitó al mandamiento de Dios, cosa que también es pecado delante de Dios. Cosas que es pecado también, hermanos. Añadir a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. Hermanos, Moisés le quitó al mandamiento de Dios. Moisés le quitó al mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, habla a la peña. Él no le habló. Le quitó el mandamiento de Dios. Le quitó el mandamiento de hablar a la peña, ¿no? Lamentablemente, porque hay muchas religiones. Porque o le quitan a la palabra de Dios, o le aumentan, o le añaden. Cualquiera de las dos cosas es pecado delante de Dios. Es no obedecer a Dios. Por esto Moisés no le creyó a Dios, porque no hizo lo que Dios le mandó.
En Número 20, versículo 12, fíjese qué le dice Dios a Moisés. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creíste, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Es interesante, hermanos, lo que Dios le dijo a Moisés y a Aarón. Le dijo, no me creyeron. ¿Cómo es que no le creyeron? ¿Cómo es que Moisés y Aarón no le creyeron? Porque no obedecieron. No obedecieron a Dios. ¿Por qué no creyeron a Dios? Porque desobedeció a Dios. El creer es obedecer y van ambos juntos de la mano. Si yo digo yo creo a Dios, yo debo de obedecer lo que Dios me manda. Si yo digo yo creo en Dios o a Dios, pero no obedezco, yo no le estoy creyendo. En Juan capítulo 3, versículo 36, dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este texto es bien claro. Dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero fíjese, el que no obedece, podemos ponerle, el que no cree al Hijo no verá la vida. ¿Por qué? Porque creer es obedecer. El desobedecer es no creer. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo que el bautismo es para perdón de pecado, pero no lo voy a hacer. No cree. No cree que el bautismo es para perdón de pecado. Sí, yo creo que hay una iglesia, que Jesús estableció una iglesia, pero cualquier iglesia es buena. No cree a Dios porque no obedece. Por esta desobediencia, Dios castigó a Moisés y a Aarón. No entraron a la tierra prometida. La desobediencia trae consecuencias. Añadir a la palabra de Dios, quitar a la palabra de Dios es no creer a Dios y traerá consecuencias. Esta desobediencia al no creer en Dios lo hizo perder su entrada en la tierra prometida. Número 20, versículo 24. Aarón será reunido a su pueblo. No entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelaste contra mi orden en las aguas de Mer. Moisés solo la vio de largo, no entró, ni Aarón, por la desobediencia. ¿Qué nos costará a nosotros si no obedecemos los mandamientos de Dios? Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. Ahora, ¿qué me costará a mí? ¿Qué le costará a usted? ¿Y qué le costará al mundo si no obedece los mandamientos de Dios? La condenación eterna, un castigo que no termina y no entrar al cielo, porque eso nos va a pasar. Si yo no obedezco, si yo no creo, no voy a entrar al cielo. Dios ordena y el hombre tiene que obedecer. Hermanos, cuando Dios manda algo, no tenemos por qué nosotros contender contra Dios. Si Dios lo manda, tenemos que obedecerlo. Nadab y Abiú, Levíticos 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron su respectivo incensario y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y ahí está de nuevo, fíjese. No les había ordenado. El texto dice fuego extraño que él, Dios, nunca le mandó. Dios nunca lo mandó. Dios le había ordenado que le ofrecieran incienso, en el cual pusieran fuego. Pero el pensar de ellos pudo haber sido, fuego es fuego. O este fuego es más bonito, arde mejor, tiene mejor color. Pero Dios ya había ordenado. ¿Qué fuego iban a ofrecer? ¿De dónde lo iban a tomar? Y ellos no obedecieron.
Y por eso Dios los castigó con la muerte. Versículo 2. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante de él. La consecuencia de desobedecer a Dios fue la muerte. ¿Cuál fue su parte? La muerte allí. Ese mismo fuego los consumió, los mató a él. Y posiblemente ellos ofrecieron este fuego extraño por estar ebrios, por estar tomados. Versículo 9 dice, no beberéis vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatus perpetuo por todas vuestras generaciones. Posiblemente ellos habían tomado y por eso ofrecieron de un fuego que Dios nunca les había ordenado. No podemos hacer lo que a nosotros nos parezca. No podemos hacer lo que a mí me gusta. Tenemos que hacer lo que Dios nos ordena siempre. Abraham fue un siervo de Dios que hizo como Dios le mandó, le ordenó. En Génesis 12, versículo 1 y 4, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Se le da una orden a Abraham. Sal de tu tierra, vete de tu país, vete de tu familia. Versículo 4. ¿Qué hace Abraham? Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Dice, versículo 4. Abraham hizo tal como el Señor le había ordenado. Cumplió lo que Dios le había mandado. Noé es otro que hizo tal como Dios le ordenó. Génesis 6, 22. Y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Bueno, a Noé se le dice que hay un arca, de qué madera, cuántas ventanas, cuántas puertas, qué largo, qué ancho, y dice que Noé lo hizo conforme lo que Dios le había mandado, conforme a lo que Dios le había ordenado. Él hizo el arca tal como Dios le especificó y ordenó. No hizo el arca como él quería, no hizo el arca como a él le gustaba, hizo como Dios le mandó. No quitó ni añadió más de lo que Dios le mandó, porque hizo tal como Dios le había ordenado. Génesis 7, versículo 5, dice, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Moisés hizo tal como Dios le había ordenado. Por eso tenemos que hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ordena, tal y como Él lo dice. Mateo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no voy a ir al cielo por lo que yo pienso. Usted no va a ir al cielo por lo que usted crea. El mundo no va a ir al cielo por lo que ellos piensan y creen. Vamos a entrar al cielo si hacemos la voluntad de nuestro Padre. Si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a ir al cielo. Aunque reclamemos que hicimos esto, que hicimos lo otro. Mira, Señor, yo me fui de rodillas. Mira, Señor, yo hice sacrificios. Mire, Señor, yo ayuné. Si no es la voluntad de Dios, no vamos a ir al cielo. No es solo llamarle Señor, Señor. Lucas 6, 46.
¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjense, para ir al cielo, para obtener mi salvación, para obedecer a Dios, tengo que hacer lo que Él me manda, lo que Él me ordena, lo que Él me pide, no lo que yo crea. No solo por decirle, Señor, mi Dios, mi Padre, yo te adoro, yo te sirvo, yo hago esto. No, eso de nada vale. Tenemos que hacer tal como Dios puso. No como a mí me parezca, a mí me gusta. Nada de eso está bien delante de Dios. No como a mí me parezca, no como a mí me guste, no como yo crea. Nada de eso delante de Dios va. Tiene que ser como Dios lo manda, como Dios lo haga. El olvidarnos de la palabra de Dios no nos va a justificar. El que yo me olvide de lo que Dios me mandó no me va a justificar delante de Dios. El que nos olvidemos de la palabra de Dios traerá consecuencias trágicas. Por muy buenas intenciones que tengamos, no nos justifica delante de Dios. Tal vez delante de los hombres sí, pero delante de Dios no nos va a justificar. Un claro ejemplo de esto lo vemos en primer libro de Crónicas 13:9. En primer libro de Crónicas 13:9 sucedió esta situación. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Se encuentra el arca de Dios, la montan en una carreta, la llevan en una carreta. Cuando van en una subida, el arca se viene, el arca se va a caer. ¿Y qué hace Usa? La toca, la detiene, extendió su mano sobre el arca para que no se cayera. ¿Fue bueno lo que hizo Usa a nuestra mente? Posiblemente. Digamos, sí. ¿Qué malo hizo Usa? Si está haciendo algo bueno, el arca se va a volcar y él la detiene para que no se caiga. Es buena la intención. Podríamos decir, sí, es buena intención lo que está haciendo Usa. Iba a salvar el arca para que no se cayera, para que no se golpeara. Pero Dios, hermano, ya había dado un plan para llevar el arca. Dios ya había especificado cómo llevar el arca. Ellos olvidaron ese plan. En Éxodo 25, versículo 13 al 15, Dios había especificado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Versículo 14. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con él. Fíjese, el arca tenía unas argollas y ellos tenían unas varas para meter las varas en esas argollas y cargarlas para no tocar el arca. Versículo 15. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de él. Eso fue lo que Dios especificó. Y así lo tenían que hacer, pero se les olvidó. No podían tocar el arca. Números 4:15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportar, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de Reúl. No podían tocar. Y Dios había especificado quiénes eran los únicos que podían cargar el arca. Los hijos de Coat. ¿Quién eran los únicos que podrían mover el arca? Los hijos de Coat. Nadie más tenía la orden para hacerlo.
No podían tocar. Su pago por olvidar y violar este plan fue la muerte. Dios los castigó por olvidar y no respetar lo que Dios le había mandado. En Crónicas, capítulo 13, versículo 10, dice la escritura: y se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. El que ignoremos la palabra de Dios, eso no nos justificará en aquel día. Dios ya ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Hechos 17, versículo 30 dice Pablo: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. En aquel día yo no le voy a decir: ay Señor, yo no conocía tu palabra. Ay Señor, yo no sabía que, que tenía que reunirme cada primer día de la semana, participar del pan, del jugo y de ofrendar. Usted ya no puede decir: es que yo no sabía esto o lo otro. Dios lo ha revelado todo en su palabra. Nada de lo que debemos saber nos ha sido oculto por Dios. Dios nos ha especificado y nos ha declarado lo que tenemos que hacer para agradarle y servir. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pedro: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjese, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo lo que yo necesito saber, cómo conducirme, Dios me lo ha revelado. Todo lo que yo necesito saber para la piedad, que es adorar bien a Dios, Dios me lo ha revelado. Como para adorarle como Él nos pide. No ignoramos nada de esto. Hoy en día, y amigos, muchos no obedecen lo que Dios dice. Dios dice cantar simplemente. En Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando, alabando a Dios con nuestro corazón al Señor. Pero, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hacen las religiones? El hombre piensa: se alaba mejor a Dios con instrumentos musicales, violando así la ley de Dios. Dios dice cantar. Ah, pero yo digo: no, no, Señor, mira, es más bonito con un piano, con una guitarra. Es que cantar solo a voces, la voz, no se oye bonito. Se agrada a Dios. Se alaba a Dios mejor con un piano, una batería y una guitarra. Ese es el pensamiento del hombre. No es lo que Dios nos da. Cuando Él solamente pide cantar con nuestros labios. Hebreos 13, versículo 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Dios nos manda a que solamente le cantemos. Ya alabamos a través de los cantos con nuestros labios. Ya cuando yo digo: un piano, una guitarra es más bonito, ya no es lo que Dios dice. Ya no es lo que Dios dice. Ya estoy añadiendo a lo que Dios me ha mandado. Dios dice ofrendar cada primer día de la semana. 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Cuando usted diera, usted no está cumpliendo lo que Dios le da. Dios manda ofrendar y nos dice el día y nos dice cómo y para quién es. Pero el hombre dice: no, hay que diezmar.
Hay que ofrendar todos los días. Si todos los días nos reunimos, todos los días tenemos que ofrendar. No es lo que Dios manda. Y caemos bajo maldición. En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Si usted es religioso, usted pertenece a una religión donde piden diezmo y usted no diezma, a usted le van a decir que está bajo maldición, aplicándole Malaquías 3. Pero es todo lo contrario. Cuando usted diezma, usted cae bajo maldición. Cuando usted diezma, usted está bajo maldición. Muchos no obedecen, por eso no creen. No creen a Dios. El creer es obedecer. El hombre dice, crea, levante su mano y ya es salvo. Con solo creer y levantar la mano, uno ya es salvo. Y es el pensamiento de los hombres. Pero no es lo que Dios le manda hacer. No es lo que Dios pide. Dios le manda hacer, oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Creer. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepentirnos. Hechos 2:31. Y Pedro le dijo, arrepentido y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Confesar nuestra fe en Jesús. Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Bautizarse. Hechos 22:16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. Es lo que Dios le manda. Es lo que Dios nos manda para poder ser salvo. Pero el hombre dice, levante su mano, acepte al Señor y usted ya es salvo. Dios nos ha ordenado llamar a la gente por el evangelio, según de Tesalonicenses 2:14. Y fue para esto que los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El hombre llama a la gente por regalar comida, medicina, recreo, diversión, distracción. Nada de eso es de Dios. Lo que se conoce como el evangelio social. Se está violando la ley de Dios. Muchos piensan, así viene más gente, pero esto no justifica esta práctica que Dios no la ha ordenado. Tenemos que hacer solo lo que Él nos manda, solo lo que Él nos ordena, como Él lo manda, nada más, sin quitarle ni añadir a lo que Dios nos manda. Conclusión. Dejemos de estar poniendo nuestros pensamientos sobre los pensamientos de Dios, sino los de Dios sobre nosotros. El yo pienso o el yo creo ya no existe, sino lo que Dios piensa y manda. Dios se complace en los que le obedecen. El creer es obedecer. Dios ordena, el hombre tiene que cumplir. El que olvidemos su palabra no nos va a justificar en aquel día final. Que Dios nos ayude para que podamos hacer lo que Dios dice. No lo que yo crea, no lo que yo piense, no lo que a mí me gusta. Que Dios nos bendiga.